eh, los dones ministeriales. Y esta ya es nuestra última clase. Mire, ¿quién iba a pensar que vamos a avanzar tanto? Ya. ¿Pueden ver ahí ustedes? Amén, pastor, se ve bien. Sí, pastor. Dice evangelista. Bueno, la semana pasada quedamos con una tarea pendiente respecto a un comentario que hacía mi hermano Abraham. Y la tarea era, ¿cierto?, ver en la Biblia dónde estaban anulados los dones, o que diga que no son para este tiempo. ¿Alguien hizo esa tarea? Bien, felicitaciones. Amén, pastor. Yo, Lidia, caminando en la iglesia de Nacimiento. Cuénteme. No sé si se escucha bien. Le escucho muy bien. Yo estudié, busqué y realmente no encontré ninguna parte donde se anulen estos dones ministeriales, pastor. Sí, estuve buscando a través que también uno busca por internet de repente y sí dice que el evangelista puede ser el mismo pastor y el pastor también puede ser un maestro, pero en ninguna parte dice que se anulan. Solamente encontré altos textos bíblicos donde nos confirman que estos ministerios siguen vigentes. Correcto, claro. Claro, lo que yo mencionaba en la clase pasada, bueno, voy a mencionar dos cosas para avanzar, ¿ya? Si alguien, las clases que nosotros estamos impartiendo como misión son para que aprendamos. Naturalmente, nosotros, como he enseñado en otras clases, no queremos ser dogmáticos, imponer una opinión o un punto de vista de las escrituras. Tratamos de ser lo más objetivos posible. Sin embargo, también entendemos que hay otras líneas de pensamiento o de interpretación de las escrituras que piensan otras cosas. Por ejemplo, me explico, hay personas que no creen en el diezmo. Hay misiones que no creen en el diezmo y no lo practican. Hay misiones que no creen en los pastores y no se guían por pastores. A veces hay problemas. Bueno, nosotros no somos quien para juzgarles, pero nosotros estamos enseñando desde nuestro punto de vista de acuerdo a la interpretación. Estamos haciendo un curso de liderazgo y ahí yo mencionaba que Dios, enseñaba ahí que Dios no es chileno, ni Dios tampoco es pentecostal. ¿Ya? Dios es universal. ¿Ya? Pero también entendemos que hay otras personas que piensan distinto a nosotros. Ahora, que nosotros no practiquemos o que nosotros en nuestra misión no tengamos un apóstol, un profeta, o que hayamos visto malas experiencias respecto al uso de estos ministerios, no los anula. No podemos sacarle la hoja a la Biblia. Supongamos que un pastor se quedó con el diezmo, hizo mal uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso anula el diezmo, la enseñanza? No, porque la mala experiencia de alguien no borra las escrituras. Bueno, lo mismo sucede acá. Alguien dijo por ahí una palabrita que se llama apostolitis. Hay gente que hoy día cualquiera se levanta como apóstol, lo cual no es así. Explicamos bien claro que los apóstoles, en el sentido de cómo los que anduvieron con Jesús,
Nunca más van a haber de ese tipo de apóstoles, de esa clase, ya no hay. Fueron ellos y basta. Profetas como los que usó Dios en la Biblia, los que están registrados, tampoco habrá más de ese tipo, porque fueron usados en ese contexto y para ese tiempo. Pero acá, si alguien me ayuda a leer Efesios 4:12, por favor. ¿Para qué están hechos estos ministerios? ¿Ya? Y vamos a ir avanzando. Amén, pastor. Ya, lea nomás. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? O sea, ¿para qué están dados estos ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. edificación del cuerpo de Cristo. Y más adelante agrega para... ¿Qué agrega más adelante? Habla La para obra la del perfección de ministerio. los santos y para el cuerpo de Cristo. Para perfeccionar, o sea, para hacer madurar, para ayudar, para colaborar, para bendecir. En ningún caso estos ministerios sustituyen la palabra de Dios, como se trató de decir el otro día, o por lo menos yo entendí así lo que conversaba mi hermano, que hoy día tenemos la palabra, y que es lo más seguro, y eso nadie lo discute, eso no está en discusión alguna. Eso, obviamente que la palabra del Señor, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta es otra cosa, estos son herramientas. Supongamos que los evangelistas, lo que vamos a ver ahora, pastores, maestros, son herramientas que Dios da para perfeccionar, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ya, hermano? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por eso, vuelvo a repetir, estas clases no son para disentir, son para aprender. Si alguien tiene un punto de vista distinto, ¿cierto? Pero con argumentos sólidos, porque no estamos acá para, no es un debate, ¿ya? No es un debate, es una enseñanza. Entonces, lo que corresponde acá es preguntar, opinar, pero no entrar en un debate, ¿ya? Para que eso quede claro, hermanos amados, Dios les bendiga mucho. Si lo tienen claro, denme un like. Gracias. Eso. Evangelista, literalmente mensajero de lo bueno, bien, mensajero, denota un predicador del Evangelio. Hechos 21:8, ¿quién lo puede leer? Efesios 4:11, ya lo leímos, que pone en claro lo distintivo de esta función en las iglesias. ¿Quién tiene Hechos 21:8? El que anuncia, que recuerden que todos estos ministerios que estamos nombrando, los 5 ministerios, ya son personas que se dedican a esta labor. ¿Quién lo tiene? Amén por acá. Ya, Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. también. También aparecen en las escrituras los evangelistas, los mensajeros del mensaje de Cristo, ¿ya? Que anuncian o que evangelizan, ¿ya?
que predican la buena nueva. La buena nueva significa, o evangelio viene de la traducción evangelión. Evangelión, ¿de dónde sacan este evangelión? Evangelión era en el antiguo tiempo, cuando un rey enviaba, supóngase usted, peleaba un rey, una nación con otra nación, y estaba un rey y otro rey, y enviaban el evangelión, y el evangelión tomaba, ¿cierto?, el mensaje en la mano, o en un caballo, ya sea como se trasladara, y partía corriendo. Y llegaba donde el rey, anunciando la buena noticia de que habían ganado la guerra. Ese era el evangelión, el que anunciaba la buena noticia o las buenas nuevas. ¿Entiende de dónde viene la palabra evangelio? El que anuncia la buena nueva o la buena noticia. ¿Quién buscó segunda de Timoteo 4:5? Amén, Pastor Esquilio. Ya, Pero pastor, tú, Dios le sé bendiga. sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Correcto. A sobra de evangelista. Evangelista. Es decir, evangeliza. Ahora, vamos a ver un poquitito más de esto. Proclamar las gratas nuevas, evangelio, los misioneros son evangelistas, al ser esencialmente predicadores del evangelio. Y aquí tenemos la siguiente. No cambia la lámina aquí. Aquí está. Esta es la misma lámina. Ahora, el evangelista no solamente evangeliza personas, porque eso que leímos, que leyó mi hermana en un principio, para que se entienda bien, este ministerio debería capacitar a otros para evangelizar. ¿Me explico? Es decir, el evangelista no solo predica la palabra, un mensaje de salvación y Dios lo usa y son salvadas las almas. Ese es un punto, está bien. Pero el evangelista, cuando dice haz obra de evangelista, también él debería enseñar a otros a evangelizar. ¿Me explico bien, hermanos? Debería enseñar a otros a evangelizar. Esa es la obra del evangelista, no solamente que él cumpla esa tarea que le entregó el Señor en sus manos, sino que también enseñe a otros a evangelizar. Entonces el evangelista no solamente va a ir a una campaña, va a ir a un lugar, a un pueblo, etcétera, a misionar, sino que también va a enseñar a otros, va a capacitar a otros para darle herramientas para que aprendan a evangelizar. Alguien dijo, por eso que yo repito una y otra vez que estos ministerios, estos dones de ministerio, estos regalos de ministerio son para dedicarse a ellos. Alguna vez alguien preguntó, y yo les voy a hacer la pregunta ahora a ustedes, ¿cómo ven ustedes que un pastor, ahora vamos a pasar al pastor, que un pastor sea senador de la República o diputado? ¿Alguien tiene alguna opinión? Porque en la vida real nos enfrentamos a estas preguntas, ¿sí o no? ¿Un pastor podría ser político, por ejemplo? No, mi opinión personal, pastor, es que no. Claro. Y la respuesta está aquí mismo, porque el pastor está llamado para que se dedique a esta labor. O sea, el pastor, el Señor lo llamó para que sea un diputado o para que sea un pastor. Ahora, Sea evangelista. ¿quién? Es llamado para ser evangelista. ¿A quién? El pastor.
No, un pastor es para pastorear. El evangelista es para evangelizar. Como que estamos un poquitito desfasados. ¿Entiende? Entonces, ahora un laico, una persona que no tiene estos ministerios, ¿podría ejercer un cargo político? Sí, porque Dios no lo llamó a una tarea de ministerio. ¿Se fijan? Y él, si tiene una vocación de servicio, lo podría hacer. Ahora, que la política sea sucia, que la política sea corrupta, que sea... no anula a una persona que quiera servir a la sociedad. Pero un laico, un pastor está llamado para pastorear. Un evangelista está llamado para evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se puede entender, hermanos? Amén. Ya, vamos a ir al pastor ahora, ¿ya? Pastor, dice acá, se utiliza en varios sentidos. En un sentido natural, de uno que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que los alimenta, sino que dice que los cuida. ¿Cuál es la labor del pastor? Pregunta. Cuidar y alimentar. Cuidar a las ovejas. Porque a veces pensamos que el pastor solamente está para predicar. No es así. Dentro del cuidado está predicar, está alimentar, está dar el mejor pasto. Pero también el cuidado es visitar, ministrar, estar, ¿cierto?, guiar, etcétera, etcétera, etcétera. B, metafóricamente de Cristo. Cristo es el buen pastor. C, asimismo, de aquellos que ejercen el pastorado en la iglesia de Cristo. Ahí ya lo vimos, ¿cierto?, en Efesios 4:11. A unos llamó pastores y maestros. ¿Se acuerda? ¿Qué decía ahí? Amén. Los pastores conducen tanto como apacientan la grey de Dios. ¿Quién tiene Hechos 20:28? Para que lo lea. Que con el verso 17 indica que este era el servicio encomendado a los ancianos, supervisores u obispos. Y aquí lo vamos a ver en Primera de Pedro, alguien que lo busca, Primera de Pedro también 5:2. Yo lo voy a decir cuando lo lea. Apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, perdón. Esto involucra un cuidado tierno y supervisión llena de atención. 8:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya, ¿tienes ahí apacentaban la grey de Dios? Obispos. Los obispos. Entonces, tenemos anciano, obispo y pastor que cumplían la misma labor en la iglesia primitiva. Les voy a pedir, hermano, que hay alguien que tiene el micrófono encendido, parece, e interrumpe un poquitito la clase. Cuando vayan a hablar, lo prende y después lo apaga, ¿ya? Gracias, bendiciones. De nuevo voy a compartir. Entonces, la Biblia, lo que estamos aprendiendo acá también. Anciano.
obispo y pastor ejercían en la Biblia la misma función. ¿Quién puede leer el verso 17? La misma persona, Pastor Garcés, que está leyendo el verso, capítulo 20, verso 28, lea el verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Se fija? Porque esto también es la labor de apacentar, de cuidar, de educar, de alimentar, de también poder apacentar la grey de Dios. ¿Se entiende? En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2. ¿Quién puede leer, por favor? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Esa es la forma que un pastor debe cuidar la oveja. Siempre los pastores hablamos de que las ovejas nos tienen que respetar, ¿sí o no? Tienen que respetar al siervo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, nadie dice lo contrario, pero también el pastor debe respetar a la oveja. Debe haber un respeto mutuo. ¿Por qué? Porque las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Entonces, esta labor pastoral no es dada a cualquier persona. Por eso, Cristo dice en el verso 11 que Él mismo constituyó. ¿Por qué? Porque el cuidado que requiere la oveja es muy, 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 muy grande, porque usted y yo valimos o tenemos un precio muy alto. ¿Y cuál es ese precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros? Su vida. Su vida, su sangre, su sacrificio. Entonces, a Él le costó la vida por usted, por la ovejita, ¿cierto? No a nosotros los pastores. Entonces nosotros no nos podemos enseñorear. Me tienen que obedecer, hermano. Sí, me tienen que obedecer en la medida que yo hable de la palabra del Señor y esté enseñando aquello. Si yo estoy enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra o cosas mías, hermano, vaya a hacer usted esto que no está de acuerdo a la Biblia. No. Hermano, usted me puede ir a pintar la casa porque yo soy el pastor. No está obligado. Usted lo puede hacer voluntariamente, pero no puede recibir una orden de ese tipo. Pero sí puede recibir la manifestación de órdenes o de traspasar lo que Dios dice a su corazón. ¿Sí me expliqué, hermanos? La labor del pastor, ¿cuál es? Bien, gloria al Señor. Seguimos. Pastor, tengo un alcance. Mire, yo ya Y llevo, mi con- hermana Marcela Olivares, Iglesia Central. Hola, ¿cómo Llevo está? bien, gracias a Dios. A ver, que no estoy con la cámara, a ver, ahí sí. Ya, yo no la veo Ahí igual. sí. Sí, ahí sí. Lo que Ya, pasa es que tengo una inquietud. A ya ver, cuéntame. el pastor, yo sé que son muchas las ovejas, pero muchas veces es necesario, y lo estoy diciendo porque he visto muchas cosas en distintas iglesias, de las poquitas que he podido compartir, pero muchas veces los hermanos se sienten como distantes a veces de sus pastores. ¿Por qué? Porque solamente a través de encuentros muy breves, dominicales, no hay otra instancia en poder compartir con el pastor algún consejo. Muchas veces, a veces, lo digo no a título personal, pero hay situaciones muy fuertes que afrontar.
sobre todo matrimoniales. Y en base a eso, muchas veces no hay esa cercanía con los pastores. Entonces, dentro de eso se provocan quiebres matrimoniales. Y nosotros ya hemos tenido varios en la Iglesia Central. Entonces, encuentro yo que esto no lo voy a dejar pasar porque creo que falta un fortalecimiento mayor en ese aspecto. Porque si no, estoy hablando de matrimonios consolidados, líderes y que ya no están. Entonces, eso para mí, que soy una oveja relativamente nueva, a pesar de los años me considero todavía nueva. En muchos aspectos que estoy conociendo a mis hermanos, hermanas y pastores, pastoras y líderes. Entonces, ese alcance solamente de poder recibir una palabra, un consejo. A mí me encantaría que un pastor, yo conocí un pastor en la comuna del Bosque donde me bauticé, la iglesia de San Pablo, pentecostal, en que este pastor Pedro Quintanilla llamaba a cada uno de sus hermanos, hermanas, y realmente era, como se dice, 4x4. Todavía está, y es mayor, pero él renunció a su trabajo y se dedicó 100% a la obra. Por eso yo siempre digo que cuando uno es llamado al pastorado, modestamente he visto que pesa cuando trabajan y cuando no están consagrados directamente en la obra del Señor. Esto, gracias, pastor. Claro, tiene toda la razón. Ahora, este es el problema de las megas iglesias, porque si no hay una buena organización, si el pastor no se hace ayudar por otras personas, obviamente que no va a cumplir su labor. Así es. O sea, tenemos muchos casos, que hay distintas situaciones. La Biblia es clara en esto. Nosotros somos limitados, los pastores también somos seres humanos, y tenemos que ver nuestras limitaciones. A ver, ¿hasta cuánto yo podría tener en la iglesia que podría ministrar? Porque la iglesia no es solo un número. En la iglesia también hay personas, hay hijos, y todos requieren de la atención de sus líderes. Ahora bien, es importante también que haya ese feedback entre el pastor y las ovejas, de que si la oveja necesita también, se puede acercar, que se dé esa confianza, a eso me refiero, que se dé esa confianza y diga, pastor, sabe que necesito conversar con usted, ¿de acuerdo, hermana? Tal día nos vamos a juntar y vamos a conversar en su casa, en la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la iglesia es demasiado grande, ya son cientos de almas, es difícil hacer ese trabajo porque no da el tiempo para hacerlo. No es que quizás no quieran los pastores, pero por eso hay misterio en esto de cuánto debería tener una iglesia, y hay distintos puntos de vista. Cristo, voy a dejar una pelotita dando bote, ¿ya? Cristo mandó, ¿cierto?, a pescar en un minuto, y salió una cantidad de peces. No sé si se acuerdan de esa historia. ¿Y salieron cuántos peces? Los que leen harto la Biblia, ¿cuántos peces salieron ahí? ¿Ciento cuánto? 157. 157 o 156. O yo le quité uno. Bueno, pero a mi juicio, podría eso, no tiene ningún respaldo lo que estoy diciendo ahora, pero recuerden cuando estaba Moisés pastoreando el pueblo de Israel, tenía más de 2 millones de personas porque habían 600.000 hombres nomás, más sus mujeres, más sus hijos, 1 o 2 hijos, y habían abuelitas y todo, entonces eran más de 2 millones de personas que caminaban. Y Jetro le comenta, él le enseña, le dice, no, tú no te vas a volver loco, no puedes hacer este trabajo solo, tienes que poner de 50 en 50 personas que te ayuden a poder resolver, y los problemas más graves tú los puedes ir, digamos, resolviendo.
Recuerde que Moisés no era solamente pastor, era también juez. En ese minuto él juzgaba, cortaba el queque, hacía todo. Entonces no es así. En las iglesias es más o menos lo mismo. Por eso es que hay también colaboradores, deberían haber líderes preparados en la iglesia para que puedan ayudar a cumplir la labor pastoral, que yo creo que es como yo soy pastor y lo vivo desde cerca, es una de las labores más difíciles, porque a pesar de que uno rinda todo el tiempo para el Señor, aún así es insuficiente y aún así vamos a ser criticados también. Que en el fondo Dios nos prepara para eso, porque entendemos que la oveja necesita ese cuidado y a veces hay ovejas que lo piden y otras que no, pero debemos cuidarla y el mejor cuidado, a mi juicio, es cuando uno alimenta bien a una oveja. Por eso, de ahí nace la temática de poder enseñar la palabra, porque cuando las ovejas aprenden de la palabra, o sea, aprenden a poder ser enseñadas en la palabra, les cuesta menos discernir. En algún minuto podríamos profundizarnos en esto de la ovejita, las características que tiene la oveja, para que nos demos cuenta cómo Cristo, en su gran perfección, nos compara como ovejas, porque hay muchas cosas que nos parecemos a la oveja natural. Una de ellas, que las ovejas son de corta vista, por eso se caen en los despeñaderos, por eso necesitan, ¿cierto?, las personas que los guíen, que los vayan y los tomen en brazos y los saquen de ahí, etcétera, etcétera. Hay muchas características, así que toda la razón, mi hermana, siempre es insuficiente la labor pastoral que nosotros realizamos. Así que Dios bendiga a los pastores que están haciendo esto y ojalá tuviéramos más dedicación, más tiempo a las personas porque se lo merecen, porque son ovejas del Señor. ¿Ya? Pastor, Sí, ¿con quién? con la hermana Ivonne. Hermana Ivonne, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Consulta, ¿es bíblico o es posible de que en una iglesia haya más de un pastor al tener más de 100 miembros? Se ha visto que iglesias trabajan así, con más de un pastor, por el mismo motivo que usted menciona, que Correcto. no se puede abarcar todo y es necesario la ayuda. Correctísimo. O sea, lo que pasa es que, mire, estas cosas, a veces nosotros la Biblia se interpreta. Estamos estudiando la Biblia acá, ¿cierto? Y la Biblia se interpreta. Pero acá nos damos cuenta que la labor pastoral, estamos yendo al fondo, que es una labor que muy difícil cumplir cuando hay muchas personas porque hay muchas cosas que cubrir. Entonces, estaría malo que una persona diga, que yo diga como pastor, sabe que yo, en buen chileno, no me la puedo solo. Necesito otro matrimonio o unos 2 matrimonios que me colaboren en pastorear a las ovejas. ¿Estaría mal? No, no está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo mi insuficiencia. Que yo sea pastor no significa que soy suficiente en todo. Todo lo contrario. Entre más personas estén dedicadas a la obra del Señor, al cuidado de las ovejas, como plantea mi hermana, quizás predicamos un mensaje, bien, bonito, precioso, pero hay otras áreas que son tan o más importantes que predicar un mensaje. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué no? Yo me abro la posibilidad de que en las iglesias hayan otros matrimonios, pero no hay que complicarse en esto. A veces nosotros, esto es como los divorcios, ¿ya? Nosotros complicamos las cosas. No hay que complicarse en esto.
hay gente que dice, pero va a ser pastor igual, va a tener el título. Bueno, entonces, si este pastor, y este otro pastor, y este otro, y hay 3 pastores en la iglesia, ¿quién es el más grande? No, si todos, si tuviéramos el mismo sentido de servir, el grande es Cristo, no nosotros. Nosotros estamos para servir y nos vamos a... ¿No han leído la Biblia que dice, someteos los unos a los otros? Nos sometemos, es decir, todo va en bien. Nosotros no somos políticos para estar peleando por las almas. Nosotros somos hijos del Señor. Y el cuidado de las almas es para que la persona crezca, no para que el pastor tenga un nombre y tenga un título y tenga, no, para que, oh, el pastor, gloria al pastor. No es así, no es así. Aquí hay uno solo que es glorificado y se llama Cristo. ¿Ya? El único glorificado es Cristo. Los demás somos servidores. En la primera clase aprendimos que los dones, todos los dones de espirituales, los de gracia y también estos de ministerio, son para el servicio y la edificación de la obra de Cristo. Entonces los pastores estamos para servir, no para ser servidos ni aplaudidos. Somos para servir. Entonces, si nos dedicamos a esto, mucho mejor. Mucho mejor. Y si hubiera más personas que hicieran este trabajo, supongamos que en mi iglesia hay un matrimonio que pinte para pastor y que ya unjámoslo, bendigámoslo como pastores y se tienen que ir de la iglesia porque ahora son pastores. No, ayudan a servir mejor. ¿Se fija? Ayudan a ser. Claro que entre nosotros los humanos hay problemas. Eso no lo podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Pero todo esto tiene que ser en pos de la obra del Señor. Yo no lo veo malo, no lo veo como en la Biblia, así abiertamente, que usted me diga, hay tantos pastores en la iglesia, pero aquí está hablando ahí Pablo, le habla a Timoteo, que habían varios servidores, habían ancianos, habían obispos en una iglesia y nadie se topaba con nadie, porque todos tenían el espíritu de servir. Con Moisés lo mismo, él tenía a cargo muchas personas que le rendían cuenta a él, y es solo organización y voluntad. Amén, pasamos a la siguiente lámina. Aquí está. No me cambia la siguiente lámina. Pastor, está el maestro en el número 5. Sí, Bien. sí. Ahí está la Maestro. Pastor, maestro, ahí sí. Sí. Lo último. Porque si ahora se pasa volando. Maestro, los maestros tienen un don especial que Dios les ha dado a fin de esclarecer, exponer y proclamar la palabra de Dios para él, de nuevo, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el maestro, ¿para qué lo que? Para exponer, para esclarecer, cómo es la interpretación de tal o cual. Y a usted se le abre la luz y entiende mejor y es edificado. ¿Se fija? Para eso es el maestro. También el maestro puede enseñar a otros a exponer y a proclamar la palabra del Señor. Nosotros, en mi caso, yo le he enseñado a mucha gente a predicar. Y cuando predican en la iglesia, cuando son invitados a otro lado, uno se siente feliz. ¿Por qué? Porque hay un granito de arena que uno aportó en esa persona y hoy día esa persona está siendo usada para el beneficio, el servicio, la edificación de la obra y proclamar el Evangelio. Amén. De Cristo, la tarea especial de los maestros es defender con la ayuda del Espíritu Santo, o esto se llama apología, el Evangelio que se les ha confiado.
han de guiar fielmente, porque también recuerden que en la iglesia no es puro color de rosa y gloria a Dios y aleluya, también, como pasó en la primitiva iglesia, trataron de ingresar falsas doctrinas. Entonces los maestros, los pastores tenemos que estar atentos a estas situaciones. ¿Por qué? Con el propósito de cuidar a las ovejas, porque si entra una falsa doctrina, la oveja va a ser dañada. Dice el Evangelio, que se les ha confiado, han de guiar fielmente a la iglesia a la revelación bíblica y al mensaje original de Cristo y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque también así como hay verdaderas personas que tienen buena intención, hay otros falsos también, y la Biblia habla de falsos maestros y falsos profetas y falsos anunciadores del Evangelio, que hablan palabras infladas. Usted ha leído, lea la carta de Judas, ahí se va a encontrar con todos los falsos habidos por haber. ¿Y cómo son? Son nubes sin agua, etcétera, 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 que siguen el camino de Caín, el error de Balaam, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor Mauricio Basulto, disculpe, Pascual Becerra habla. No sé si se ha dado cuenta que en el versículo 11 y 12 de Efesios, los cinco ministerios están en plural, no están en singular. Ya, eso. Lo otro, estos 5 ministerios son solamente para cumplir el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por ser el ministerio no es de los pastores, no es de los apóstoles, es de los santos, de los que están en la banca. Nosotros solamente los guiamos, les enseñamos. Eso, Pastor Mauricio. Correcto. Siempre todos estos dones, los que dijimos, los dones espirituales, los dones de gracia, y también los dones de ministerio, Dios nos da este regalo, esta gracia. ¿Por qué se llaman ministeriales? Porque nos dedicamos a esto, pero siempre con el mismo objetivo de todos los dones, porque no tenemos estas capacidades por nosotros mismos. Cristo nos envistió de estas capacidades para servir mejor, para edificar a los santos. Es lo que explicábamos en un principio, ¿se acuerdan? Que todo esto es para servicio, con el pos de que la oveja, las personas, sean ayudadas, edificadas, cuidadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí usted va a ver una lámina al final que dice ayuda para descubrir mis dones o para descubrir tus dones. 1, muestra interés. ¿Alguien quiere? Levánteme un dedito para arriba si alguien quiere tener algún don de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mostrar interés. La mejor manera de comenzar es estudiando en la Biblia lo que caracteriza el funcionamiento de cada uno de los dones. Porque después de estas clases usted va a decir, yo tengo el don de servicio. Yo amo las almas, capaz que Dios me esté llamando como pastor. Supóngase que alguien que esté en la clase, Dios le esté haciendo el llamado pastoral. Converse con su pastor, converse con sus líderes y dígale, pastor, yo estoy sintiendo esto, estoy pensando, yo tengo un amor tremendo por las almas. Yo tengo necesidad de enseñar las escrituras. ¿Seré maestro o seré enseñador? Convérselo, muestre interés. Dice, caracteriza el funcionamiento de cada uno de los dones. Los pasajes principales sobre ellos son 1 Corintios 12, ya lo analizamos completo, Romanos 12 lo analizamos y Efesios 4 también lo analizamos, ¿ya? 1, entonces lo primero es mostrar interés, pastor. Mostrar interés, es decir, interesarse por los dones, porque Amén. si yo quiero servir, Dios me va a capacitar de herramientas para poder servir mejor, ¿ya? Esa es la idea. Involucrarte en el servicio. Si alguien está, yo quiero dones, Señor, quiero dones, y puro ora al Señor, y no va a la iglesia, no participa,
no se involucra en la obra del Señor, nunca va a descubrir para lo que Dios lo tiene preparado. Entonces, el segundo punto es involucrarnos en el servicio. Nadie va a recibir dones sentado en su hogar esperando, ¿cierto?, que caiga el don del cielo. No funciona así la cosa. Funciona involucrándonos en el servicio de la obra. Recuerda que el propósito primordial de los dones es para servir en el contexto de la iglesia. Dios. Practica el servicio relacionado con los dones que piensas tener, o practica. La palabra práctica es practica. Ahí se equivocó quien narró esto en el acento, ¿ya? Entonces, el segundo punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Involucrarme, participar, estar en los trabajos, estar asociado con la iglesia, estar involucrado en la iglesia. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién dijo pastor? El Mundo Garcés. Ya, dale nomás. ¿Puede tener más de un don una persona? Por supuesto que sí, pues. Claro, porque estaba leyendo aquí en 2 de Timoteo 1:11. Ya, Pablo, del cual yo fui constituido, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Correcto, correcto. De hecho, hay algunas personas que piensan que los pastores deberían ser maestros para enseñar la palabra, defensores del evangelio, estudiar apologética, para defender la doctrina. Pablo recomienda, dice, procurar, como hacía nuestro pastor Pascual, bien ad hoc su intervención, procurar los mejores dones. No habla de un don en especial. Parece que alguien tiene el micrófono prendido, por favor. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Hola, me escucha? Ya. Procurad los mejores dones. Es decir, una persona puede tener varios dones, claro que sí, por supuesto. Y eso va a ser de acuerdo a las capacidades que Dios vea en la persona. Puede tener un don de servicio y un don de enseñanza, por ejemplo. Puede tener un don de lengua y don de interpretación de lengua. Puede ser maestro y pastor, etcétera, etcétera. Tranquilo, no con todos los dones al mismo tiempo. ¿Puede tener más dones? Por supuesto, pero hay que irse tranquilo. Esto lo que más quiere decir es que no tengas temor de descubrir qué dones no tienes. O sea, por ejemplo, si alguien dice, pastor, yo no sirvo para enseñar, descártelo al tiro. Porque si no le gusta eso y no, descártelo. Pero puede tener otros dones. Puede tener un don de sanidad y tiene que prepararse. Puede tener un don de presidir, un don de repartir. Recuerde que hablamos del don de repartir, ¿ya? Conocer los que no tienes. Tan importante es conocer los que tienes como saber cuáles no tienes. Entonces, hay que estar tranquilo. El tercer punto es, autoevalúa tu servicio. O sea, tú mismo, pregúntate a ti mismo si hay fruto y satisfacción en lo que has hecho. Hay una gran posibilidad de que esté a punto de descubrir un don. Entonces, tenemos que ser no autocríticos, autoevaluarnos, poner en la pesa lo bueno y lo malo, no criticarnos, porque a veces somos como un poco flagelantes en nuestras opiniones y nos encontramos todo malo. No es así.
Dios nos hizo con capacidades, Dios nos hizo con muchas cosas positivas también, ¿ya? No somos solo pecado, sino que también Dios nos hizo para servir, para hacer cosas bonitas en la iglesia. Dice, pregunta a quienes bien te conocen. Pregúntele a su hermano, a su pastor, ¿para qué me ve usted, hermano? ¿Para qué me ve usted? ¿En qué tarea me ve usted a mí? Y es bueno que usted también lo diga. Mire, yo pienso que Dios me tiene para esto. Puede que se equivoque y puede que no, pero lo importante es que vaya trabajando en eso y pueda desarrollar su don y no esconderlo, porque Dios a cada uno nos va a pedir cuenta de eso. Este es un paso importantísimo, puesto que el testimonio de otros podría ser un objetivo otros podrían ser más objetivos que nuestro propio sentimiento. Termina este estudio diciendo esto, aquí dice, nadie puede descubrir su don espiritual si no está involucrado en el servicio dentro de la iglesia. Bendiciones. Amén y amén. ¿Algún comentario final para que estemos terminando ya? Ya aquí terminamos el estudio de los dones. La próxima semana comenzamos con el estudio. Vamos a hacer un conversatorio con nuestro pastor Froilán, con nuestro pastor Elías, con nuestro pastor Garcés, un conversatorio de preámbulo a lo que viene, que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Bautismo y llenura. ¿Usted cree que nos hace falta la llenura del Espíritu Santo en nuestra misión? Amén. Sí, Amén. Falta mucho. Entonces, vamos a estudiar eso con el propósito de fomentar, de educar, de compartir, de aclarar, de poder bendecir, y supongamos que el día de mañana Dios derrame su Espíritu Santo sobre nuestra misión, sobre nuestras iglesias, y vamos a ver cosas maravillosas y vamos a estar en la plenitud del Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo, todos lo tenemos, pero todos tenemos la plenitud del Espíritu. ¿Todos somos totalmente obedientes? No. Y eso falta por la Obediencia. falta, y no somos obedientes porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Entonces, eso es lo que viene en adelante. Y queremos fomentar eso en las iglesias donde se hable, donde se eduque, donde se predique de esto, donde se ministre el Espíritu Santo. Y hay luz verde, ¿cierto?, del directorio para que nosotros fomentemos esto y podamos crecer, hermano. Podamos crecer. ¿Alguna consulta respecto o opinión respecto a todo este tiempo de los dones? Ya estamos terminando, queda un minutito. Si alguien quiere compartir algo, alguna experiencia que haya tenido con los dones, algo que le haya llamado la atención, si alguien cree que Dios lo ha capacitado para algún don, lo podemos escuchar en un minutito, ¿ya? Ya para que vamos terminando.